Amén. Dios es bueno. Lo dije yo. Dios es bueno es poco. Bueno. Hoy vamos a hablar del obstinado amor de Dios. Obstinado amor. Es un libro con ese título y yo no sé si había una canción también cristiana. Y la palabra obstinado quiere decir persistir en una decisión por encima de toda dificultad u oposición. Una persona obstinada es una persona que persiste en una decisión por encima de toda dificultad u oposición. Ahí, sigue ahí, y pues sí, hay oposición, ¿no? Pero sigo adelante, tengo un propósito y nadie me va a desviar de eso. Estamos hablando del obstinado amor de Dios, que hemos hecho todo lo posible a través de la historia para que Él nos deseche como raza desde el principio. Y aun cuando tuvo una consecuencia, el pecado original del principio, fue un castigo de echarlo, romper la comunión, la muerte espiritual, pero al mismo tiempo una promesa. Estás destituido, estás separado de Dios, toda la raza humana, pero te voy a enviar un Salvador. Hay alguien que le va a pisar la cabeza a la serpiente, ya desde el del principio de la Biblia se anunciaba a alguien que iba a venir a romper la maldición del pecado, a vencer al diablo, a arrebatarnos de la muerte espiritual y hacernos parte del reino, ¿verdad? Y eso es revela el carácter de Dios. Dios no se equivoca, Dios no cambia de opinión porque me equivoqué, ¿verdad? Dios ya está definido en su perfección lo que Él va a hacer. Lo que dice la Biblia que va a pasar no tiene otra opción que pasar. No hay alternativa. O sea, eso de que iba a venir Jesús, ya determinado, profetizado en innumerables libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, tenía que pasar, nadie podía evitarlo. Que tenía que morir, profetizado, nadie podía cambiar eso. Que iba a resucitar al tercer día, profetizado, nadie podía evitar eso. Que iba a enviar el Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés, profetizado, nadie puede evitar eso. Que vendrá algún día, los discípulos lo vieron levantarse diciéndole los ángeles, así como lo ven irse, algún día verá, nadie puede evitar el regreso de Jesucristo. No hay gobierno, se pueden unir las Naciones Unidas, los rusos, los chinos, los alemanes, los franceses, todo el que usted considere poderoso, la nación americana, y nadie puede evitar que el obstinado amor de Dios cumpla lo que se ha propuesto, de reunir a un pueblo para gloria de su nombre, de recoger gente en todas las naciones y hacer los pueblos suyos y levantarlos algún día. Se resucitarán de las tumbas los muertos en Cristo, y los que no son de Cristo, unos para condenación resucitarán al infierno, y otros que son los hijos de Dios resucitarán para gloria con el Señor por la eternidad. Nadie puede cambiar eso. Pueden opinar, pueden buscar oposición, pueden desacreditar a la iglesia, pueden llamarnos fanáticos, intolerantes, lo que digan, lo que sea. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y se va a cumplir. Y Dios es en ese sentido de amarnos hasta el fin. Eso no lo va a cambiar nada. Él está amando a la iglesia en medio del sufrimiento. No le dijo a la iglesia, todo lo contrario, le dijo, a mí me han perseguido, lo van a perseguir ustedes también. Se lo dijo, si a mí me persiguen, a ustedes lo van a perseguir. Si a mí me matan, a ustedes lo van a matar también. Y la iglesia todavía hoy miles y miles de cristianos son asesinados por su fe.
por su fe. No fue asesinado porque lo mató un delincuente para robarle la cartera. No estamos hablando de esos asesinatos que también ocurren. Estamos hablando de miles y decenas de miles de cristianos que mueren todos los años en el mundo. Todos los años, decenas de miles. Por no querer negar su fe en países musulmanes, en países hinduistas, en países budistas, en países comunistas, en diferentes lugares del mundo. Así que Dios está firme en su plan. Juan capítulo 14, del 1 al 9, los discípulos entran en una etapa de duda, de ansiedad. Se turban, ¿verdad? Se confunden, porque escuchan unas palabras que no esperaban escuchar. Ellos pensaban, si este resucita muertos, este camina por encima del agua, da vista a los ciegos, coge unos poquitos de peces y una canastita de peces y comen 5,000 personas, porque él empieza a partir y no se acaba la canasta y saca peces, 2 o 3 pececitos, comen miles de personas. Y dice, ¿cómo se va a morir? Además, si lo matan a él, nosotros somos sus seguidores. Detrás de él vamos nosotros. Y entran en una etapa de interrogante, de turbación. Y Jesús le habla con esa ternura que usted va a escuchar ahora. Le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, si no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y cuando me vaya, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Le pidieron, déjanos ver al Padre. Y él le dice, no, sí, ya lo están viendo. Ya le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No tengan miedo. Yo tengo un lugarcito para cada uno de ustedes. La razón de mi muerte es que voy a prepararle. Si yo no muero, no hay salvación. Si alguien no paga el precio del pecado, el pecado se queda sin pagar el precio. Y al Padre le ha placido que sea yo, porque tenía que ser alguien sin pecado. Un pecador no lo podía pagar. Y como no hay nadie sin pecado aquí, el Padre me envió a mí. Y por eso es que me hice hombre, para que pagara un hombre, un ser humano. Pero yo voy a preparar lugar para ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo. Iglesia Bautista de Glenview, Iglesia de Puerto Rico, iglesia que nos ve a través del mundo por internet y por satélite de televisión. No tengan miedo. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Y Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Porque Él quiere que donde Él está, estemos nosotros con Él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Lo primero que vemos es que Dios quiere que entendamos que esa decisión que Dios no va a cambiar fue tomada en la gloria, en el cielo. Que no fue improvisada. Que el pueblo de Dios tenga la seguridad de que esa decisión está gestada en la mente del Rey del universo. Que nadie puede ni destruir esa decisión, ni puede cambiarla, ni puede derrotarla.
Dios no opina. Dios es el único que decreta, aunque por ahí hay otros que están decretando, pero el único que decreta es Dios, realmente. En Juan capítulo 3, del verso 13 en adelante, Jesús hablando con un hombre judío, líder, le está hablando de lo que es la salvación, que hay que convertirse a Cristo, que su religión no le puede salvar, pero le habla usted va a descubrir que todo eso viene de arriba. Dice, 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús está hablando de él mismo. Hay prohibido profeta, pero el único profeta que viene de arriba soy yo, no hay ninguno más. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús es la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos que divide al mundo en los que creen y los que no creen. El que no cree ya es condenado. Y dice que los hombres, hablando del mundo ese inconverso, ese mundo que no es elegido, que no tienen el terreno listo, el corazón preparado, que Dios no le ha preparado su corazón para entender, ese hombre, como no va a entender, no va a creer. Y ya es condenado. Aman las tinieblas que la luz. Eso es lo que estamos viendo. Lo acabamos de ver ahora en la demostración de cómo una película cristiana que se está dando sobre el aborto la califican R, para que vaya la menos gente posible, porque eso es para adultos. No, esa no es la razón. La razón es hacerlo difícil, porque es principios de verdad cristiano que ellos quieren esconder. Y sin embargo, no reglamentan la televisión, que a las 3 de la tarde está dando escenas pornográficas a las 4 de la tarde, y sus hijos de 7, 8 años las están viendo. Ellos tienen el poder para reglamentarlo, pero no lo hacen. Ahí predomina el negocio. Las películas PG-13 muchas veces están llenas de sexo, violencia, asesinatos, malas palabras, pero no, eso no hay problema. El niño de 13 años puede ir, pero a la iglesia, a la película cristiana no. Nos damos cuenta de ese complot social de la sociedad contra los principios cristianos. Hay que entenderlo, hay que entender eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios no puede ser derrotado. Es imposible, es imposible. El diablo, que tiene control de eso que llamamos el mundo, el diablo tiene, como ha tenido la gente, los antagonistas de Dios y de su palabra, han tenido victorias terrenales. Pero las victorias terrenales, no se confunda usted nunca, no significan victorias en realidad. Durante los primeros 300 años de la iglesia, y todavía en muchas partes del mundo, los romanos nunca eran los que morían quemados en las hogueras por su fe, en los ídolos de ellos, los dioses. Los romanos no eran los que eran tirados a las fieras para que los devoraran. Los romanos no eran los que eran torturados y puestos en postes llenos, embreados para pegarle fuego a familias enteras. Eso eran los cristianos. Prácticamente todos los apóstoles murieron o exiliados, presos o asesinados por su fe. Entonces, si usted lo mira de la manera que el mundo interpreta la victoria, pues entonces Cristo fracasó. Y los apóstoles también.
Porque si Cristo hubiera triunfado, los apóstoles hubieran coronado a la iglesia, el imperio romano se hubiera rendido a la iglesia y hubiera reconocido que de esto, porque no. Pasaron siglos y siglos. Todavía, después de 2000 años, se sigue persiguiendo a la iglesia. Ahora más que nunca. Pero ¿quién está ganando? ¿Dónde están los romanos que asesinaron cristianos, que eran inconversos, idólatras? Bueno, se están quemando en el infierno. Ya llevan 2000 años y le faltan 2000 millones de años más de estar ardiendo allí en el infierno, porque eso es para la eternidad. ¿Dónde están los cristianos que murieron en la hoguera y fueron torturados y quemados? Están en las mansiones celestiales, en la morada celestial que Cristo dijo que iba a preparar para ellos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿El romano que nunca quemaron en la hoguera? ¿El romano que nunca lo encarcelaron? ¿El romano que nunca le dieron latigazos por su fe? ¿El romano que nunca le echaron a los leones? No, ganó el que estaba escrito en el libro de la vida. Ese fue el que ganó. Así que las victorias terrenales muchas veces son derrotas. Entonces vemos aquí que el Padre gesta nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso viene desde arriba, ¿verdad? Eso está diseñado. En Efesios capítulo 1 lo dice de esta manera. Efesios 1 del verso 3 al 7, muy citado aquí en esta iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Como dice aquí, nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo, allá en la eternidad. Antes, según nos escogió, antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera un ser humano en la tierra, ya Dios tenía ese nombre escrito. Dios no descubre, Dios conoce a los suyos. Dios sabe quiénes son los elegidos. Dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado, predestinado quiere decir destinado de antemano, quiere decir desde antes, destinado desde antemano para ser adoptados hijos suyos. Quiere decir que la gente que se convierte es porque Dios los ha elegido. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, eso está claro en la Biblia. Lo que queremos decir es que hay entonces un caminar establecido por Dios, un perfecto diseño de Dios para ir llenando su casa de su pueblo. Y a Dios le place ponernos en el crisol de la prueba, porque dice la Biblia que la fe se prueba con fuego. La vida y la persecución son parte de el que uno tenga la oportunidad de abandonar o ser fiel. Una de las dos. Dice allá en una de las epístolas de Juan, hablando de la gente que estaba en la iglesia y se fueron, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Así que la prueba y el sufrimiento es una prueba de la fe. Dice que la fe se prueba con fuego como el oro. En aquel tiempo se probaba el oro derritiendo con fuego. La fe se prueba donde es difícil seguir a Cristo, donde hay obstáculos, donde estoy caminando en contra de la corriente, donde me cuesta. Ahí es que unos toman este camino.
Dicen, yo me voy con el mundo, haciéndolo muchas iglesias, pastores, denominaciones. Esa predicación bíblica ya no es popular. Esto me trae problemas con los gobiernos, me trae problemas con la sociedad, me trae problemas con lo que piensan la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a dejar los principios bíblicos y voy a empezar a predicar lo mismo que ellos predican, y vamos a casar a la gente del mismo sexo, y vamos a nombrarlo al ministerio, y vamos a apoyar el aborto como un derecho de la mujer, vamos a hacer todas esas cosas. Y iglesias se están yendo de todas esas cosas. Fueron probados y no pasaron la prueba. ¿Qué hacían en el tiempo de la Biblia cuando tú comprabas oro? Daban un pedazo de un lingote así amarillo, brillosito. Mira, te voy a vender este lingote de oro o estas monedas o lo que fuera. Y tú dices, pero ¿y cómo yo sé que es oro puro? Porque las aleaciones de oro también se ven amarillas brillantes. Y tú no puedes pagar oro que es mitad oro como si fuera oro puro. ¿Qué hacían? Derretían en el crisol, en la fragua, metían el lingote, lo derretían. Si era oro puro, quedaba homogéneo, porque el oro es un elemento, ¿verdad? Pues de arriba abajo, el mismo líquido. Si estaba mezclado con un metal barato, había una separación. Se iba el oro es pesado, se iba el oro abajo y encima quedaba la costra del metal. Y entonces decía, me querías engañar. Eso tiene oro, pero eso no es oro. Pues lo que está diciendo, cuando dice el apóstol, la fe de nosotros va a ser probada como el oro, es que llegará el momento que las cosas difíciles, la desaprobación del mundo, el rechazo, va a determinar cuánto es verdad que tú amas al Señor y cuánto es verdad que tú amas su palabra y cuánto es verdad que tú amas a Jesús. Cuánto es verdad que tú lo tienes como Señor de tu vida. Si pasas la prueba del fuego, si no, hay algo fraudulento en tu fe. Es una fe contaminada. No es una fe pura, de oro. Es una fe que tiene otras cosas mezcladas. Entonces, todo eso revela cómo es la mente de Dios, eligiendo una gente, llamándolos y sacándolos, poniéndolos a convivir, inclusive en la iglesia, con gente que no son cristianos. No solamente en una sociedad no cristiana, que la Biblia le llama el mundo, sino a convivir con otros que se llaman iglesia también, pero que han abandonado la palabra de Dios y que no quieren pagar el precio de la persecución. Se han aliado al mundo y a veces se convierten en perseguidores de la iglesia. Entonces el cristianismo, por eso es que yo digo que a veces la predicación que nos ha dado el Señor en esta iglesia es una predicación que yo a veces no me explico por qué la iglesia crece. Nosotros empezaron 3 o 4 mujeres y después se añadieron más, eran como 8 o 9 mujeres. Empezaron lo que es la iglesia bautista de Glenview, que tiene casi 3,000 miembros. Y han salido creo que 5 o 6 iglesias de aquí, de esta iglesia. No que se ha dividido, sino que han sido misiones que hemos sembrado en otros lugares. Y yo me pregunto si hay otros que están predicando que tú confiesas y Dios te da riqueza y que Dios quiere que tú no sufras y que tú no lo recibes porque tú decretas que esto y tú cancelas y decretas. Un evangelio de imaginación y de mentirita, ¿verdad? Pero que a la gente le gusta. Pero nosotros estamos predicando una palabra que es fuerte aquí. O sea, a una persona le puede dar ganas de salir corriendo y dice, yo me equivoqué de iglesia. Yo no quiero tener que enfrentar ningún fuego. Yo lo que quiero es que Dios me bendiga, me sane, me dé un trabajito. Y quiero también no quemarme en el infierno, porque eso es calientísimo allí. Pero yo no quiero pruebas, yo no quiero nada, yo quiero una fe que yo no tenga que defender.
Sin embargo, la iglesia crece. O la iglesia está llena de cristianos verdaderos, o ustedes son masoquistas, uno de dos. Porque la palabra que se está predicando aquí es fuerte durante estos últimos tiempos y durante los años que llevamos aquí. Ustedes han entendido. Dice, pastor, estamos aquí. Entendemos. ¿Verdad? Bueno, entonces vemos que en Efesios 1 del 3 al 7 vemos cómo Dios reafirma lo que realmente dice la Biblia de que somos elegidos, nos escogió antes de la fundación del mundo, y vemos cómo siempre hay una guerra espiritual, ¿no? Siempre Dios está en su plan y Satanás está tratando de pervertir, de destruir el plan de Dios, especialmente en contra de la iglesia, en contra de los planes de Dios, sabiendo nosotros que a la larga va a ser derrotado. Pero él persiste y aún incursiona dentro de la misma iglesia. En Mateo capítulo 16, del verso 21 al 26, dice así, mira este incidente con Pedro. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenir quiere decir convencerlo de que no era conveniente que hiciera eso, que permitiera que lo mataran. A reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No permitas que te maten. Pedro quería mucho a Jesús. Pero Pedro no sabía quién era que lo estaba, quién le puso esa idea en la mente. Pero Jesús inmediatamente identificó quién era que quería que él no muriera, ¿verdad? Entonces dice, y Pedro le dice eso, y él volviéndose, Jesús le dice a Pedro, versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, Satanás te está invadiendo la mente. Tú no estás viendo el plan de Dios. No estás entendiendo que yo vengo diseñado para morir desde antes de llegar aquí. Yo lo decidí con mi padre. Yo vengo a pagar ese precio. Y tú vienes a convencerme para que yo no lo haga. Satanás está hablando por tu boca. Porque el campo de batalla, Satanás no posee cristianos, pero el campo de batalla del cristiano es la mente. Ahí es donde Satanás entra y mete pensamientos, y mete ideas, y mete tentaciones. Y Jesús identifica a una incursión satánica. Y le dice a los discípulos Jesús, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Pedro está asustado. Satanás le puso en la mente, después que lo maten a él te van a matar a ti. Y Pedro quería salvar su vida. Y dice Jesús, el que quiera salvar su vida en contra de mi voluntad la va a perder. El que esté dispuesto a perderla, ese la salvará. Muchas veces las cosas del mundo funcionan al revés. En la vida práctica tú te alejas del peligro, huyes, ¿verdad? Niegas aquello que te da, ¿verdad? Que te da afecta tu vida, pero aquí a veces se te pide, enfrenta, confiesa. No te doblegues delante de eso que quiere el mundo, el sistema político económico. No, defiende tu fe. Defiende tu fe. Y eso pues no siempre la gente lo entiende.
La iglesia tiene que entender que la iglesia falla, la iglesia colapsa cuando se deja asimilar por el mundo. Hay un ejemplo bien dramático en la vida actual en el mundo. ¿Dónde está creciendo la gente? ¿Dónde crece dramáticamente el número de cristianos? Parece una paradoja, un absurdo. ¿Dónde crece? En China, que es comunista, gobierno ateo. En Cuba, que es comunista, gobierno ateo. En África, con religiones tribales, en la India, en Asia, en medio de los musulmanes y los hinduistas y los budistas. Se convierten en los cristianos. En los países islámicos, con esa cuestión de Dios está usando la triste persecución de los mismos musulmanes. ISIS y esa gente están matando a sus propias gente. Y ellos huyen, no porque fueran cristianos, tienen que salir porque son despiadados. Y cuando llegan allá a los lugares de refugio, entonces hay organizaciones cristianas allí. Y los albergan, les dan comida, les dan medicinas, los ayudan. Entonces, esa diferencia entre la violencia que abandoné mi casa por miedo a ese gobierno caprichoso de esos fanáticos religiosos, y ahora esta gente que dicen ellos que son los malos, son los que me están dando comida, me están vistiendo, me están cuidando, me están ayudando a mi hijo, y se están convirtiendo por miles los musulmanes. Así que los comunistas en los países musulmanes, en los países budistas, hinduistas, creciendo el evangelio explosivamente. ¿Y dónde está colapsando? Pues en Estados Unidos y Europa, donde se originó la propagación del evangelio, de la reforma protestante, donde nacieron los evangélicos, Europa y Estados Unidos. La iglesia en Europa es una especie a punto de extinción casi. Hay cristianos, gracias a Dios. Pero eso es, la iglesia ahora en muchos lugares ahora son mezquitas porque la están comprando los musulmanes porque los cristianos se han desaparecido. ¿Cómo usted explica eso? La iglesia colapsa cuando el mundo la asimila, cuando reniega de su fe, cuando los placeres, la riqueza, las comodidades vienen a ser el Dios de la gente. Ahí colapsa. Donde tienen que estar temerosos todos los días. Aquí el lunes pasado pasamos una película de el derribo de la cruz de una iglesia. Me explica Axel Lanause que los chinos están haciendo van derribando todas las cruces que hay en las iglesias. La arrancan con una grúa. Si la iglesia está registrada con el régimen, le quitan la cruz y la dejan. Si no está registrada, tumban la cruz y aplanan la iglesia también con una máquina. Veíamos a los cristianos cantando y llorando. Se veía un cherry picker, una grúa de esas, arrancando la cruz y bajándola. Y los cristianos cantando y la policía parada frente a la iglesia, el ejército, mientras destruían eso. Pero están allí ellos. Ellos saben lo que le puede costar. Están retando a esa policía que está ahí. Ustedes son comunistas, pero nosotros no somos ateos, somos cristianos. Tú me puedes tumbar la cruz de ahí de la iglesia, pero de aquí del corazón no me la puedes sacar. Eso es lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 10. En Colosenses 2, estos son versículos que son tan importantes que los citamos mucho. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenga cuidado. Tú ves aquí, mira cómo le llama. Esos engaños, filosofías, son ideas, conceptos. La mujer es dueña de su vientre. Tenemos que empoderar a la mujer y nadie se puede intervenir. Ella hace con su vientre lo que ella quiera. Eso son filosofías.
y hueca sutileza. La criatura no, la criatura no nace, no tiene sensibilidad, no es un niño hasta que nace. Así que se puede matar antes de nacer. Una sutileza, una mentira. Pero ya lo cree la prensa, ya lo cree un montón de gente, ya se considera que el que no esté de acuerdo en que se puede asesinar niños es un fanático religioso. Ya hay congregaciones y denominaciones que aprueban las uniones del mismo sexo, aprueban el aborto, aprueban todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo le va robando espacio poco a poco y ellos lo van cediendo. Míralo otra vez, vamos a leerlo. Mira, cristiano, mira miembro de la Iglesia Bautista de Glenview, mira, que nadie te engañe por medio de filosofías, maneras de pensar y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué le dijo Jesús allá a Felipe? A Tomás. ¿Qué le dijo? Yo y el Padre, uno somos. Mírame aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos lo mismo. ¿Qué está diciendo? Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud del Padre, de Dios. Y vosotros, los cristianos, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Quiere decir, tú eres hijo del dueño del universo. Tú estás completo. El que tiene problema es que es hijo del diablo. El que tiene problema es el que tiene camino de muerte. Ah, no, pero él tiene una posición, tiene un programa de televisión, habla, está sentado en un de estos de abogado, en un tribunal, él tiene una posición de legislador, de gobernador, de presidente, de lo que sea. Él es el que está bien en la tierra. Pero lo que tiene por delante es camino de muerte. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Tú sabes los terrores. Hace un año o dos murió el gran físico, ¿cómo se llamaba él? Hawking, Stephen Hawking, ateo. Él hizo descubrimientos, teorías y cosas. La mayor descubrimiento lo hizo cuando se murió. Descubrió que tenía que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y descubrió que vivir tullido, que no nos alegramos de eso, no es nada contra vivir en las llamas del infierno por el resto de la eternidad. Stephen Hawking es un perdedor. Así que estamos diciendo que los mártires, los que padecen por el Evangelio, son los vencedores. Estamos diciendo que los que tienen victorias terrenales en contra de la iglesia son los perdedores. Porque dice aquí que Él, estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. El dueño del universo, Rey de reyes y Señor de señores, se llama Jesucristo. Que no lo entiende el hombre natural, que dice los tiempos han cambiado, porque esa es la filosofía de este mundo que habla aquí. No, porque la moral se reinterpreta de acuerdo a la civilización. El mismo hombre determina lo que es estándar de moral, depende de la época. Esto era malo hace 50 años, pero ahora decidimos que es bueno. Y aquello que decimos hoy que es malo, dentro de 20 a lo mejor decimos que es bueno. Ya legalizamos los sexos entre personas, la relación entre personas del mismo sexo, ya está, legalizamos el aborto. Vamos a entrar después más tarde al incesto y vamos a legalizarlo. Claro, la iglesia que no se meta porque hay separación de iglesia y Estado.
Y no, mira, tú te quedas calladito. ¿Ve? La iglesia no se mete en política. No, que el sexo de los papás con las nenas desde que tienen 6 años, no, tú no te metas. Porque eso es violarlo. Eso lo aprobó el tribunal de allá. Y si entonces a que tú obedeces al tribunal, lo que opina la Biblia, eso es lo que vieron hacer un choque de viejos locos hace un montón de tiempo. Y Dios nos manda a seguir diciendo que este libro que está aquí es la palabra de Dios. Y la palabra me dice que hay que amar la justicia y la verdad. Pone unas demandas. Entonces, como iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Como iglesia estamos en el frente de batalla. No nos vamos a acomodar a las reglas del mundo en contra de la palabra. Lo digan una persona con 14 doctorados, 4 premios Nobel, para nosotros sigue diciendo, está equivocado, está ciego, no es un elegido de Dios, no entiende, porque no se le esto no es cuestión de conocimiento intelectual, es cuestión de revelación. Dios le revela, el Espíritu Santo le revela a quien quiere su condición de pecador y le prepara el corazón para recibir la palabra, la semilla de Dios, a quien quiere. Lo puede entender una viejita que nunca ha ido a la escuela, un anciano que tiene primer grado, y no lo puede entender un profesor de Harvard, porque no depende de preparación académica, es una revelación espiritual. Dice la Biblia, en la primera epístola de los Corintios, que el hombre natural, el hombre que no tiene esa revelación de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para esa persona esas cosas son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Los intelectualoides que hay por ahí, esos son un chorre locos, fanáticos, intolerantes, que no tienen amor, porque si tuvieran amor, aman tanto a las mamás, que yo te amo tanto que yo estoy a probar que tú mates a tu propio hijo. Porque por amor, sí, a ti te amo, al nene no, a ti sí. Ese es el mundo que pretende la sociedad ultraliberal que nosotros aprobemos. El sexo libre, las drogas, el juego, todo lo que están metiendo, porque lo que quieren hacer es una sodomita, un mundo depravado. Aquel fue destruido por fuego. Estamos buscando juicio. Ya se manifiestan los principios de unos tiempos bien difíciles aquí en Estados Unidos y en lugares donde se están asesinando niños por millones y donde se está promoviendo la sexualidad y la inmoralidad. Se está viendo cómo están ocurriendo eventos, caos social, desastres naturales, y eso es el comienzo. El comienzo. Prepárese para lo que viene los próximos 10 años. Prohibiciones de predicar ciertas cosas, control de los colegios cristianos privados, o predicas esto, enseñas esta clase, o te cerramos el colegio. Nosotros te aprobamos a ti el currículo, y si no apruebas esto y estas asignaturas, no puedes tener un colegio, te lo declaramos ilegal. En América, en Puerto Rico, en Europa, Canadá y otros países. Prepárese que por ahí va a comenzar. Y entonces, ¿qué hace una iglesia fundada en la palabra? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Correr aterrorizados a refugiarnos en la inmoralidad para no padecer por causa del Evangelio? Decirle al Señor, Señor, que no acontezca, como dijo Pedro, Señor, que no acontezca esto. No permitas que esto acontezca, no queremos padecer, no permitas esto, para que Dios nos diga a nosotros, mira, cállate, Satanás. ¿Usted quiere que el Señor le diga a Satanás a usted como le dijo a Pedro? Pues únase a la comparsa
de los que están luchando en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Pedro se puso inconscientemente a luchar en contra de la voluntad de Dios, que era morir en la cruz. Y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, a un apóstol. ¿Qué le dirá el Señor a tanta iglesia por ahí humanista que ya abandonó la palabra de Dios? Posiblemente le está diciendo: mira, un satanásito allá abajo. El pueblo se tiene que levantar. El pueblo de Dios no puede claudicar. Somos gente especial. Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes. En Romanos 8, otro versículo de lo que le hemos dado hasta dentro del pelo a este versículo. 8 del 28 en adelante dice, escribiendo el apóstol Pablo, hablando de ese amor de Dios y esa elección. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y ahí viene, esto es una aclaración. Dice, no estoy hablando de todo el mundo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién le habla? A los llamados, a los elegidos. No está hablando de la humanidad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ah, pero si vuelve con lo mismo de Efesios. Los conoció antes. ¿Antes cuándo? Bueno, antes de tu nacer Dios te conocía. Saber que te tenía separado para Él. A esos también que conoció antes, los predestinó, o los destinó de antemano, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo separó para que fuera hermano menor de Jesús, el primogénito, y todos nosotros sus hermanitos. Eso es el primogénito. El primogénito es el hermano mayor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero te predestina, porque predestinación ocurre antes de que tú existas en la tierra. El llamado ocurre en la historia, en algún momento de tu vida. A esos que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los declaró justos, limpios, libres de pecado. Eso es justificar. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eventualmente, la gloria de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor tuyo, si dio a su Hijo, si sufrió por ti, ¿quién puede estar en contra tuya? Si el dueño del universo está a tu favor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? O sea, si el que te tiene que juzgar está de tu lado, eso es justificar, declararte justo. Está diciendo, no, él se arrepintió, él se arrepintió delante mío Jesús, él es justo porque la sangre de Cristo lo limpió de pecado. Ah, pero que fulano falla, pues seguro. Y para el apóstol Pablo también, y el apóstol Pedro, no lo estamos viendo aquí. Pero amaban a Dios. Y estuvieron dispuestos a padecer por causa del reino. No es cuestión de que los cristianos somos perfectos. Para eso Dios, Jesús es también nuestro mediador, que le confesemos nuestros pecados. Entonces, dice, ¿quién es el que condenará a los cristianos? Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tu abogado defensor es el que te tendría que juzgar. Tú sabes que tú hay una corte y tú dices, oye, ¿quién será el juez? Y cuando tú estuviste jodido con tu abogado y esto, y verá, y lo asignas de abogado, y cuando tú vas, el que está centrado en el estrado, es el abogado tuyo, y dice Dios, pero si el que me va a juzgar es el que me va a defender. Y yo me voy desde ahora, pues ¿cómo yo voy a ser culpable aquí? Si el abogado mío es el que está ahí sentado de juez, pues eso es lo que está diciendo aquí. El abogado tuyo es el juez. Ah, ¿tú sabes lo que es eso? Mi abogado es el juez. Piensa lo que estás diciendo. ¿Quién te puede condenar? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Eso quiere decir eso? Tú no puedes juzgar a un muerto. Tú nunca has visto en una corte que lleven a un hombre fue y mató a yo no sé cuánto y se suicidó, y que tú digas, la semana que viene es el caso contra el muerto. Y llevan un ataúd allí, no, porque tú mataste, ¿no?
Si se murió, se libró del juicio. Lo que está diciendo ahí es eso de que somos contados como verdaderos. Ya yo fui clavado en la cruz con Cristo. Es juntamente crucificado con Cristo. No me pueden volver a juzgar porque yo fui juzgado allí en aquella cruz. Jesucristo es claro de que hay dos tipos de personas, y con esto vamos a terminar. En Juan 10, del verso 25 al 30, dice la Escritura, hablando Jesús con los judíos. Jesús les respondió y le dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, que no creían en Jesús, los hebreos, no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, los que son mis ovejas, los que son elegidos, esos oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Eso es elección. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que lo que Jesús está diciendo, en el mundo hay dos tipos de personas. Ustedes los que no me entienden, ustedes los que no me oyen, ustedes los que no aceptan lo que yo digo, porque no son de mis ovejas, no son elegidos. El Espíritu Santo no los ilumina a ustedes. Pero los que son mis ovejas, esos oyen mi voz. Y yo los conozco, yo sé quiénes son. Y ellos me siguen, porque son de mis ovejas. Yo no espero que tú me sigas, le está diciendo Jesús, porque tú no me puedes entender. Porque tú no eres de mis ovejas y los que oyen mi voz son mis ovejas. Entonces, ser cristiano es ser parte de un plan eterno que se gestó antes de haber mundo, antes de haber tierra, antes de haber sol, que Dios sabía que íbamos a hacer porque nos dio en aquel momento un libre albedrío y Él sabía que había un tentador, que Satanás ya había un ángel que había sido echado. Él sabía lo que iba a pasar porque Dios sabe todo y Él tenía un plan que ha estado corriendo por la historia que culmina con el regreso de Cristo. La victoria de la iglesia, donde sonará la trompeta, dice la Biblia, y las tumbas de los cristianos toda la historia, los de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los que son hijos de Dios, se recibirán un cuerpo glorificado y empezarán a levantarse y Jesús, en el cielo Jesús bajando y la iglesia subiendo, y el esposo y la esposa se van a encontrar para la eternidad. Y el mundo, según segunda de Pedro, los elementos ardiendo serán deshechos, quemados, y la tierra desaparecerá, dice ahí. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. El plan está diseñado. Los demonios todavía celebran, como hicieron una fiesta cuando lograron que Judas llevara a Jesús a la muerte. Y hubo fiesta en el infierno. Logramos matar al Hijo de Dios. Vencimos, ganamos. Trae más vino, vamos a embocacharnos aquí. De momento, aquel cuerpo que estaba en aquella cueva enterrado se empezó a iluminar. De momento empezó a brillar ese lugar donde estaba Jesús. Lienzos, porque en aquel tiempo se acostumbraba a envolver a la persona como si fueran momias en paños y lienzos con ungüentos. Empezaron a soltarse, o los ángeles lo soltaron, y el Hijo de Dios se levantó victorioso sobre la muerte.
su resurrección garantiza la mía y la tuya. Pero estamos en un mundo hostil, donde cada día es más difícil vivir una vida cristiana correcta. Y cada día es más difícil levantar una familia. Pero hay que empezar por recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Todos comenzamos como niños, como cuando tú viniste al mundo, que tú no sabías caminar ni hablar y fuiste aprendiendo. Tú entras al cristianismo si no eres cristiano y todavía faltan muchas cosas. Tienes hábitos que tienes que cambiar, tienes cosas que no entiendes, pero tienes un corazón preparado para recibir a Cristo como Señor y Salvador, entregarle tus pecados, pidiéndole perdón y recibiéndole en tus brazos. Él te guiará a la verdad, Él te ayudará en tu debilidad, pero hay que comenzar por convertirse a Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no ha hecho eso, y allí donde está, levanta su mano, confesando a Cristo como Señor. La Biblia dice que a los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo? ¿Alguien que lo invita al corazón? La Biblia dice que lo hagas públicamente, que no te avergüences de Jesús. Hay alguien que allí dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida, mis pecados a Jesús. Y levanto mi mano en este día. Hay alguien, estoy llamando a arrepentimiento y a salvación. Si Dios te está llamando, no tengas temor. Hay que tenerle temor al infierno, no a confesar a Cristo. ¿Alguien? Levanta su mano. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre.